Buenas noches, mi nombre es Lady Andrea Santos, estudiante de segundo semestre de Psicología, y vamos a realizar la exposición sobre la corteza cerebral para el curso de Neuroanatomía Funcional. Buenas noches, mi nombre es Cindy Tatiana López, estudiante del segundo semestre de Psicología, y vamos a iniciar con la siguiente presentación sobre la corteza cerebral. Es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales, alcanzando su máximo desarrollo en los primates. Es aquí donde ocurre la percepción, la imaginación, el pensamiento, el juicio y la decisión. Según Bradman, las distintas partes de la corteza cerebral están involucradas en diferentes funciones cognitivas y conductuales. Al mismo tiempo, muchas de esas áreas cerebrales definidas tienen sus propias estructuras internas y complejas. En varios casos, las áreas del cerebro se organizan en mapas topográficos donde los trozos adyacentes de la corteza corresponden a partes contiguas del cuerpo. La corteza cerebral, como lo podemos ver en la imagen, se divide en 4 áreas o lóbulos. El inicial es el frontal, que es el más grande, en el cual está enmarcado de color azul. El segundo es el temporal, el cual está marcado en el color verde. El tercero, el parietal, que está marcado en color amarillo. Y el tercero, occipital, que está de color rosa. Cada uno de los cuales se encarga de diferentes funciones a la vez. El cerebro también está dividido en 2 hemisferios, el derecho, que nos ayuda a pensar de forma creativa, y el izquierdo, que nos incita a realizar el pensamiento de forma mucho más lógica. Iniciamos con la explicación del lóbulo frontal. Está ubicado en la parte más anterior de la corteza cerebral, al frente de los hemisferios y por delante del lóbulo parietal. Se considera el lóbulo más destacado en los humanos, debido a sus funciones específicas y porque ocupa 1/3 del total de nuestro cerebro. En este caso, ocupa el espacio más grande en comparación a los otros lóbulos. Una de sus funciones se considera que es nuestra personalidad. Reside en los lóbulos frontales, que es también donde se manejan las emociones, la resolución de problemas, el razonamiento, la planificación y otras funciones que tienen que ver con nuestra personalidad. Están vinculados a los centros sensoriales y de memoria en todo el cerebro. Su trabajo principal es permitirnos pensar las cosas y determinar cómo usar la información que se encuentra en otra parte del cerebro. Seguimos con el lóbulo parietal. Se encuentra cerca del centro del cerebro, detrás del lóbulo frontal, delante del lóbulo occipital y por encima del lóbulo temporal. Constituye aproximadamente 1/5 parte de la corteza cerebral, situado en una ubicación central. El lóbulo parietal recibe proyecciones desde el lóbulo frontal, occipital y los lóbulos temporales. El lóbulo parietal tiene 2 funciones principales: somatosensación y la integración sensomotora. Puede ser considerado como el corteza de asociación y que integra visual, auditiva y somatosensorial información con el fin de guiar el comportamiento. Contiene una zona conocida como el área sensorial primaria. Aquí es donde los impulsos de la piel, tales como el calor, el frío, el dolor y el tacto, se interpretan, al igual que la zona motora primaria con el lóbulo frontal. En la entrada sensorial, que proviene de un área del cuerpo, como por ejemplo los dedos, la superficie del lóbulo parietal está implicada en los procesamientos de la información. Esto lo podemos sentir y tocar, como nos lo describe en el ejemplo.
El lóbulo temporal. El lóbulo temporal es uno de los 4 lóbulos principales del corteza cerebral en el cerebro de los mamíferos. Se encuentra por debajo de la cirusa lateral en ambos hemisferios centrales de los mamíferos del cerebro. El lóbulo temporal es el responsable del tratamiento de la información auditiva de los oídos. Alberga nuestra capacidad de recibir e interpretar la información auditiva. También recopila e interpreta la información que llega desde la nariz. En realidad es la zona primaria del cerebro para hacer frente a los estímulos sensoriales. Un área importante del lóbulo temporal, conocida como el área de Wernicke, nos proporciona la capacidad de reconocer el habla e interpretar el significado de las palabras. Un daño en esta área, como por ejemplo de un traumatismo o un accidente cerebrovascular, puede dar lugar a una dificultad para entender el habla y para hablar con el sentido. Esta zona es muy importante para el lenguaje. Los estudios nos han demostrado que los niños comienzan a entender el lenguaje que oyen antes de que puedan hablar, y esto se debe en gran medida al funcionamiento del lóbulo temporal. El lóbulo temporal también se cree que es parte de la memoria a largo plazo, tales como recordar la información autobiográfica, fechas y lugares. El daño de esta zona también puede causar amnesia o la incapacidad para crear nuevos recuerdos. También el lóbulo occipital. Los 2 lóbulos occipitales son los más pequeños de los 4 lóbulos emparejados en la corteza cerebral humana. Situados en la parte más posterior del cráneo, los lóbulos occipitales son parte del cerebro anterior. Los lóbulos occipitales se apoyan en la tienda del cerebro. La dura madre separa el cerebro del cerebelo. Ambos lóbulos estructurales se aíslan en sus respectivos hemisferios cerebrales por la separación de la fisura cerebral. En el borde frontal hay varios circunvoluciones laterales occipitales que están separadas por el surco occipital lateral. Una de las partes más importantes de este lóbulo es la corteza visual primaria, una región del cerebro que recibe la entrada de las imágenes desde la retina del ojo. Aquí es donde la mente interpreta el color y otros aspectos importantes de la visión. El lóbulo occipital contiene diferentes áreas relacionadas con la comunicación visual. En una de las áreas es donde se reciben las imágenes visuales del lenguaje. Es de importancia crítica para la lectura y la comprensión lectora. Por ejemplo, se pueden ver las palabras de otro idioma, pero si no se entiende el lenguaje solo se va a utilizar el área recepción visual. Adicional que los investigadores que no han identificado todas las regiones del cerebro asociadas con el procesamiento visual. El lóbulo occipital contiene áreas que procesan estímulos visuales. A continuación, vamos a hablar de los planos anatómicos. Son planos hipotéticos que se utilizan en el campo de la anatomía, biología y fisiología para cortar o transconectar el cuerpo humano de forma imaginaria con el fin de describir la ubicación de la estructura, músculos, huesos, articulaciones, órganos, etc., o de la dirección de los movimientos, reflexión, rotación, extensión, tanto en la anatomía humana como también en la anatomía animal. Se hace uso de 3 planos principales, como lo vemos en la imagen que nos ilustra los cortes en el cuerpo humano. El plano sagital, o también llamado plano medial, longitudinal o anteroposterior, el cual es un plano paralelo a la sutura sagital, divide el cuerpo humano en izquierdo y derecho. El plano coronal, o también llamado plano frontal, el cual divide el cuerpo en las porciones dorsal, posterior
y ventral anterior o frontal, el plano transversal o axial, el cual divide el cuerpo en porciones craneales y caudales, cabeza y cola. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la atención. Esta es nuestra presentación sobre la corteza cerebral y el planos anatómicos.